Hoy, mis amados hermanos, llegamos al estudio de la parashá número 10, la parashá Miketz. Y esta palabra Miketz significa al final, como leemos ahí en Bereshit 41:1, que dice: y aconteció que al final, y ahí es Miketz. Aconteció que al final de 2 años, Faraón tuvo un sueño. Él estaba parado junto al río Nilo. De aquí es que tomamos el nombre de la parashá de esta semana, la parashá Miketz, al final. Y esto también nos está mostrando justamente que todas estas cosas, todos estos acontecimientos que ocurrieron en el tiempo de Faraón y Yosef son las cosas que también acontecerán al final. En la Haftarah, que es la palabra profética de la semana, vamos a estar en el libro de Primera de Reyes, capítulo 3, del 15 al 4:1, y varias porciones del Brit Hadashah, como es el libro de Hillel, capítulo 4, del 16 al 19. En la parashá de esta semana comienza diciendo el Eterno así en su palabra: y aconteció que Miketz, al final de 2 años, Faraón tuvo un sueño. Él estaba parado junto al río Nilo, en el sueño, ¿no? El estudio de la semana pasada, los hermanos de Yosef se pusieron celosos de él, conspirando contra Yosef porque su padre lo favorecía, era el favorito de su padre, por encima de todos los otros hijos, y porque sus sueños proféticos revelaban su propio gran destino. Entonces, vimos cómo los hermanos arrojaron a Yosef en un pozo y luego lo vendieron como esclavo. Mientras servía honorablemente como esclavo, Yosef fue acusado falsamente y enviado a prisión por un crimen que no cometió. En la lectura de esta semana, en la parashá Miketz, Yosef finalmente está a punto de llegar al final de sus muchas pruebas y entrar en su gran destino. De hecho, el nombre de la parashá Miketz, que se encuentra en el verso inicial de la lectura de la Torá de esta semana, sugiere esto, ya que esta palabra hebrea significa al final, o al final de. ¿Al final de qué será? Yosef es sacado de la oscuridad de un calabozo egipcio para interpretar los extraños sueños del faraón. En un solo día, mis hermanos, en un abrir y cerrar de ojos, Yosef es ascendido de prisión al palacio y su vida se transformó repentinamente de la oscuridad a la luz. El tema que vamos a estar viendo es el reinado de Yosef y el reino mesiánico venidero. Y vamos a ver varios apartes de la vida de Yosef, que es un prototipo de la vida de el Mashiach. Entonces nuestro Padre, al fin y al cabo, pues también hace esta obra, y en un solo día es sacado de la prisión. Y en el mismo día él es instalado en el palacio. Y su vida se transformó repentinamente de la oscuridad a la luz. De un esclavo a el gobernador, al rey de Egipto. En la parashá de esta semana, el faraón tiene 2 sueños. 2 sueños proféticos relacionados que le causan una ansiedad intensa.
Cuando sus magos y sabios no pueden interpretar los sueños, el mayordomo del faraón recuerda de repente. Él recuerda las asombrosas habilidades de un esclavo hebreo que él había conocido ahí en la prisión. En el capítulo 41 de Bereshit, en el verso 14, está registrado así: entonces Faraón mandó llamar a Joseph y lo sacaron a prisa del pozo. Él se rasuró, se cambió de ropas y vino a Faraón. Después de que Joseph se limpia y se pone presentable, ahí el faraón le dice, Bereshit 41:15, tuve un sueño y no hay nadie que lo pueda interpretar, pero he oído que ha sido dicho acerca de ti que cuando tú oyes un sueño lo puedes interpretar. Joseph es un equilibrio perfecto de humildad, pero también de valentía. Él le dice al faraón que no puede interpretar el sueño, pero que Elohim puede y lo hará. A pesar de años de dificultades y adversidades, Joseph no ha perdido nada de su confianza en Elohim. En el verso 16, en el capítulo 41 de Bereshit, está escrito así: Joseph respondió a Faraón, no soy yo. Elohim dará a Faraón una respuesta que pondrá tu mente en shalom. Solo después de dejar las cosas claras sobre esto, le dice al faraón que los sueños advierten de una temporada de abundancia venidera, seguida de una temporada de hambre y escasez. Y esto, mis hermanos, tiene que alertarnos, porque esto no es solamente historia, son palabras proféticas que nos están advirtiendo también de el tiempo que nosotros tenemos que vivir. Así como a través de Joseph, nuestro Padre está dando la interpretación de que vendría una temporada de abundancia y también vendría una temporada de hambre y escasez. Bueno, con una visión clara en estos dos sentidos, el pueblo que ha entendido el tiempo que se viene, pues tiene que estar preparado. La Torá no es solamente un libro de tipo espiritual, no, es también muy práctico en cuanto a nuestra vida humana. Y es en lo que nuestro Padre ahora está interesado. E imagínese a dónde fue el Eterno a dar esta visión. Esto podía haber sido con Jacob, ¿no? ¿Por qué el Eterno no le dio este sueño a Jacob? O a alguno de los otros hermanos de Joseph. Porque a Faraón, él era una de las grandes autoridades, o la más grande autoridad de su tiempo, para poder traer esta revelación en nuestros días. Joseph es más que un soñador, él es más que un intérprete de sueños. En el capítulo 41:38 dice, Faraón dijo a sus oficiales, ¿podemos encontrar algún otro como él? El Ruach de Elohim vive en él. Después de que Joseph interpreta este sueño, diciéndole a Faraón y dejándolo claro de que vendría una temporada de abundancia de 7 años, pero que enseguida vendría una temporada de hambre y escasez. Cuando él deja claro la revelación del sueño para Faraón, Faraón está convencido ahora que esa sí es la verdadera interpretación del sueño, la cual no lo pudieron dar sus magos, sus adivinos, sus dioses, nada. Pero el Elohim de Israel, el verdadero Elohim, el Elohim viviente, ahora estaba revelando que se acercaba una temporada especial. Y esto debe advertirnos ahora a nosotros. Joseph no solo interpreta el significado de los sueños del faraón,
era el faraón, era la máxima autoridad del reino más grande de su tiempo. Y Joseph, él interpretó este sueño de Faraón. Pero hace algo adicional también. Le da consejos prácticos sobre cómo lidiar con la crisis que se avecina. Y uno dice, muy valiente Joseph para hacer esto. Aconsejó al faraón de cómo lidiar con la crisis que se avecina. Y esto, mis hermanos, debe ser también para nosotros una advertencia, debe ser un consejo práctico de cómo lidiar con la crisis que se avecina al mundo. Viene un tiempo en que pronto estará activo el anti-Mashiach. Y la palabra ya nos aclara que nosotros, los creyentes del Eterno, en ese tiempo, en esa temporada, no podremos comprar. Esa era una ventaja que tenía aquí Jacob y sus hijos, de poder comprar ahí en Misraim. Pero no va a ser para nosotros lo mismo, porque dice la palabra que nosotros no podemos comprar ni vender a menos que se tenga la marca de la bestia. Ya el Eterno nos está entrenando con todo esto que está pasando en el mundo, que fácilmente pueden controlar al mundo, pueden cerrar el mundo, pueden implantar cierres, cuarentenas. Bueno, ya el Eterno a través de este tiempo nos está entrenando. Entonces, usted y yo no podremos comprar en ese tiempo. ¿Qué tenemos que hacer? Comprar ahora. Ahora que usted puede comprar y vender. Compre, mi hermano, así como hizo Joseph. Él le dio consejos prácticos a Faraón cómo tenía que lidiar con esta crisis. Y él le dice, bueno, aquí tenemos que guardar el 20% de toda la cosecha, de todo Misraim, construir graneros en cada una de las ciudades, en cada uno de los pueblos y guardar suficiente alimento por estos 7 años. Eso es lo que tenemos que hacer. Sabiendo nosotros que no podemos comprar ni vender, mis hermanos, necesitamos llenar los graneros físicos ahora. Llenar nuestros graneros, nuestras alacenas, bodegas, mis hermanos, exagere, llenas de alimento. No solamente para usted, para sus hermanos, para sus vecinos, para aquellos que no escuchan esta palabra y no se prepararán para la crisis que se avecina. Hay varias opciones. Una es tener y cultivar su propio alimento. Eso es una opción. De usar las granjas, usar los campos, usar esas tierras, no sé, alquilar tierras o comprar tierras y sembrar el propio alimento. Puede que tengamos tiempo, puede que no. Pero esto que hizo Joseph fue muy práctico, de darle este consejo tan práctico a Faraón para que él pudiera lidiar con esta crisis tan tremenda que se avecinaba. Entonces, esto, mis hermanos, es algo también práctico para nosotros hoy. De tal manera que cuando no podamos comprar y vender, le podamos decir al anti-Mashiach, tranquilo que yo no lo necesito. He guardado suficiente alimento. Como hizo Joseph. Eso es Miketz, hermano. Esa es la parashá Miketz. Es la parashá que nos prepara de manera física para el tiempo que se avecina. Mientras que Hanukkah es la fiesta que nos prepara espiritualmente para este tiempo del fin. Por eso Miketz y Hanukkah van juntas. Porque mientras que la parashá Miketz nos prepara en las cosas prácticas de nuestro diario vivir, la fiesta de Hanukkah nos prepara espiritualmente cómo lidiar con el anti-Mashiach cuando él surja en la tierra. Entonces, Joseph no es un simple soñador, él es un administrador, un rey, un gobernante que no solamente tenía la capacidad de dar consejos, él tenía la capacidad de hacer esto mismo.
El Eterno lo había preparado para que Él mismo pudiera hacer estas cosas. Él es un hombre sabio, es un hombre prudente, un hombre práctico, y es lo que el Eterno quiere ver en su pueblo: hombres y mujeres sabias, prudentes y prácticas para cuando se llegue la situación. Mucha gente dice: no tengo dinero. Bueno, pero tenemos cosas, hay casas, hay fincas, hay carros, hay... ¿De qué nos sirve eso para el tiempo del antimashiach? Eso no nos va a servir en este tiempo. Posiblemente hasta puedan quitarnos esas cosas. Entonces lo mejor es poder ser sabios, prudentes, prácticos, como Yosef nos presenta aquí en esta parashá. Entonces, como Yosef, también debemos poder escuchar la voz de Adonai y saber cómo actuar de acuerdo con las ideas que Elohim nos da. Así como fue evidente para Faraón que Elohim había llenado a Yosef con su ruaj de sabiduría, con su espíritu de sabiduría, nuestras vidas también deben caracterizarse por esto, por la sabiduría. Y la sabiduría es la capacidad de hacer las cosas, es la capacidad práctica de hacer las cosas. No podemos albergar la idea de que Yosef tenía un don especial o unción especial que no estaba disponible para nosotros. Sí, la palabra de Elohim nos promete sabiduría si la pedimos, como dice Santiago 1:5. Ahora, si alguno está falto de sabiduría, pídala a Adonai. Él les da a todos los hombres generosamente y sin reproche, y será dada. Y esto, mis hermanos, sí necesitamos de parte del Eterno. Padre, sabemos que viene un tiempo muy difícil, como tú nos lo has dicho de manera clara en tu palabra. Dame, Padre, sabiduría. Dame, Padre, este ruach de sabiduría que estuvo en Yosef, para yo ser un hombre sabio, un hombre prudente, un hombre práctico. Si alguno está falto de sabiduría, pídala a Adonai y le da a todos los hombres generosamente y sin reproche. No es para algunos, le da a todos los hombres que le pidan sin reproche. O sea, él no dice: no, para usted no, y le será dada. En la parashá de la semana pasada también vimos con relación a Yosef y el Mashiach. Vimos también en la parashá que Jacob se afligió profundamente porque creía que su hijo favorito Yosef había sido asesinado por animales salvajes. En la parashá de esta semana, el hambre lo lleva a enviar a sus hijos a Misraim para comprar alimento, para comprar grano. Ese grano solo está disponible porque Yosef fue lo suficientemente sabio como para crear un plan para almacenarlo durante los 7 años de abundancia que precedieron en la hambruna. Pero Jacob y su familia no saben nada de eso. Solo saben que hay grano a la venta ahí en Misraim. No saben nada de Yosef. Cuando sus hermanos ven a Yosef por primera vez en muchos años, solo ven a un príncipe. Han pasado 22 años. Solo ven a un príncipe egipcio. No reconocen a su propio hermano. Solo hasta que él les revela quién es. Esto fue lo que pasó con nuestro Mashiach. Cuando él viene también a su pueblo, no lo reconocieron. No lo reconocieron quién él era. Pero él mismo se revelará a ellos al final. Al final, Jacob encuentra a su amado hijo no solo vivo y sano,
sino también como gobernante de todo Misraim, bajo el mando de Faraón. No solo toda la familia está reunida y reconciliada en amor y perdón, sino que Joseph también salva a su padre, a sus hermanos y a todo Egipto de esta terrible hambruna. 7 años de hambruna. Podemos establecer muchos paralelos entre el Mesías y Joseph. Fueron 7 años, mis hermanos, 7 años. ¿Cuánto durará la gran tribulación? Mire lo que dice la palabra, que por causa de los escogidos, por causa de nosotros, el remanente de Israel, esos días serán acortados. No es que esos días no sean de 24 horas, sino esos días, los días de la gran tribulación. Aquí con Joseph esta hambruna duró 7 años, pero ¿cuánto dura la gran tribulación? ¿Cuánto es que dura? Dura 3 años y medio. El Eterno ha cortado ese tiempo, porque si fuera más no lo soportaríamos. Hay muchos paralelos que nosotros podemos ver entre Joseph y el Mesías Yeshua. Por ejemplo, Joseph tenía 30 años cuando llegó al poder ahí en Egipto, como lo dice en Bereshit 41, 46. Y Yeshua también cuando comenzó su ministerio público en Israel, dice Hillel, Lucas, que tenía 30 años. Estos son algunos de los paralelos entre la vida de Joseph y Yeshua. De la misma manera que Joseph preservó a su familia y a Egipto con pan, Yeshua, quien nació en Belén, recuerde que en hebreo es Belén, casa del pan. Y Yeshua es el pan de vida que nos sostiene. Como él dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Elohim, o sea, de el Mashiach, que es el pan de vida, el pan vivo que descendió del cielo. Joseph fue despreciado, fue rechazado por sus hermanos y no lo reconocieron en Egipto porque parecía un egipcio. Él se vestía como egipcio, tenía los atuendos de un egipcio, hablaba como un egipcio porque había aprendido el idioma de los egipcios. No lo reconocieron. Ahora, de manera similar, Yeshua fue despreciado y rechazado por sus propios hermanos y hermanas Yehudim, y no han reconocido su verdadera identidad durante muchos siglos. ¿Por qué? Porque Él ha sido presentado mal, porque Él ha sido presentado como un Dios extranjero, como un Dios greco-romano, totalmente desligado de su identidad Yehudim. Es la misma historia que vemos en la vida de Joseph, despreciado y rechazado. Y no solo eso, tenía otro nombre. A Joseph, recuerda que a Joseph le dieron el nombre, fue de Sanapanea. Bueno, lo mismo a nuestro Salvador Yeshua, se le cambió el nombre a Jesús, un Dios extranjero romano, nacido en el 25 de diciembre, totalmente desligado de su verdadera identidad judío-hebrea. No solamente el catolicismo le cambia el nombre para Jesús, dentro del pueblo yehudí también le cambian el nombre, porque dentro del pueblo yehudí también lo conocen es como Yeshu. Yeshu, de tal manera, mis hermanos, que no ha podido ser reconocido por su mismo pueblo. Y Yeshua por todos estos 2000 años ha sido despreciado, rechazado por sus hermanos, por sus hermanas.
¿Por qué? Porque es hasta ahora que se está restaurando su verdadera identidad, la cual se le cambió en las religiones, y ahora cuando presentamos al Mashiach con su propia identidad, pues mucho más Yehudí está reconociéndolo, hasta que el día que de manera nacional todo Israel sea salvo, cuando todos lo reconozcan. Así como Joseph se reveló a sus hermanos, Yeshua será revelado y reconocido como el Mesías judío, e Israel lo recibirá. Eso es lo que dice Zacarías 12:10. Lo mismo Isaías 59:20. Ambos eran pastores de ovejas de su padre. Y Yeshua también dijo, yo soy el buen pastor, en Yohanan 10:11. Yo soy el Elohim viviente, el buen pastor. El buen pastor da su vida por su rebaño. Ambos eran hijos amados de su padre, como Yeshua también se proclamó de él en Matitiahu 3:17. Y una voz del cielo dijo, Se ven a Jubé Asher Bohutua. Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Ambos fueron enviados por su padre a sus hermanos. Mateo 15:24 dice, él dijo, yo he sido enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ambos fueron odiados por sus hermanos, rechazados y tratados injustamente. Otros conspiraron para hacerles daño. Fueron tentados. Fueron llevados a Misraín, a Egipto, juntos. A ambos les quitaron las túnicas. Ambos fueron vendidos por el precio de un esclavo. Ambos estaban encadenados. Ambos fueron acusados falsamente. Ambos fueron colocados con otros dos prisioneros, uno que se salvó y el otro que se perdió. Ambos tenían 30 años al inicio de su ministerio público. Ambos fueron exaltados después del sufrimiento. Ambos llevaron la salvación a la nación de Israel. Ambos llevaron pan al pueblo. Ambos perdonaron a quienes les hicieron daño, como dice Yeshua en Gilel 23:34. Y Yeshua dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y se repartieron sus vestidos echando suertes. Lo que los hombres les hicieron, Elohim lo convirtió en bien, incluso en la salvación de muchas personas. Ambos fueron considerados muertos, pero luego se descubrió que estaban vivos. Sus hermanos prometieron no inclinarse nunca ante ellos, pero finalmente lo hicieron. Al principio sus hermanos no los reconocieron, pero luego llegaron a comprender quiénes eran ellos. Estos dos últimos puntos, sus hermanos prometieron no inclinarse nunca ante ellos, pero finalmente lo hicieron. Y al principio sus hermanos no lo reconocieron, pero luego llegaron a comprender quiénes eran. Puede considerarse bajo una luz profética estos dos puntos. Nos dan mucha esperanza de lo que sucederá entre Yeshua y sus hermanos, el pueblo Yehudí. Así como los hermanos de Joseph se burlaron de él y juraron que nunca se inclinarían ante él, así también los hermanos judíos de Yeshua se niegan a inclinarse a Yeshua. La idea de que Yeshua podría ser realmente el Mashiach prometido es para la mayoría de los Yehudí una noción absurda. Se ríen y se burlan de nuestra emuná. Sin embargo, un día toda rodilla de la casa de Yehudá, toda, mis hermanos, toda rodilla de los rabinos, de los líderes, de los kohanim, de todos, mi hermano, un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará públicamente
que Yeshua es Adonai, que Yeshua es el Mashiach. Esto pasará, mis hermanos. Y oramos que esto se dé rápidamente y en nuestros días, porque Yeshua sí es el Mashiach prometido. Él es el león de la tribu de Judá. Y oramos en el nombre de Yeshua para que la mayoría del pueblo yehudí doblen sus rodillas, reconozcan y confiesen con su lengua que Yeshua es Adonai, que Yeshua es el Mashiach, el Melech, que Yeshua es el león de la tribu de Judá, como vimos algún momento, y Yeshua es el hijo de Judá, que él sea reconocido por sus hermanos pronto y en nuestros días. En esta semana también abordamos el asunto de la fiesta de Hanukkah. Y vamos a abordar el origen de Hanukkah en la Torá, no en el libro de los Macabeos, sino en la Torá. Primero que nada, debemos saber que Hanukkah significa en hebreo dedicación, consagración. De hecho, esta palabra se usa aquí para designar el hecho de dedicar el altar del templo de Adonai, nuestro Elohim, frente a su casa Kadosh. La dedicación es, por lo tanto, una purificación del altar que lo inaugura para que pueda recibir las ofrendas para Adonai. Ahora veamos los pasajes de la Torá que nos hablan de Hanukkah, instituido bajo el mando de Elohim. Porque muchos aún hoy dicen, no, Hanukkah, eso no es de la Torá, Hanukkah, no, pues vamos a leer la Torá entonces. En el libro de Números, Bamidbar, capítulo 7, verso 10, dice, los principales trajeron la ofrenda para Hanukkah. Los príncipes trajeron la ofrenda para Hanukkah, para dedicar el altar el día que fue ungido. Los príncipes trajeron su ofrenda ante el altar. Esto dice número 7:10. Vamos en el 11. Dice, y Adonai dijo a Moshe, ellos presentarán sus ofrendas para Hanukkah. Ellos presentarán sus ofrendas para dedicar el altar, cada jefe en su propio día. 7:84 dice, esta fue la ofrenda para Hanukkah. Esta fue la ofrenda para dedicar el altar, la cual fue dada por los príncipes de Israel en el día de su unción. 12 platos de plata, 12 jofainas de plata y 12 sartenes de oro. Y en 7:88 de Números dice, los animales de cría para el sacrificio de ofrendas de Shalom eran 24 bueyes, 70 carneros, 70 machos cabríos y 70 corderos en su primer año. Esta fue la ofrenda para Hanukkah, para dedicar el altar después que había sido ungido. Este es el origen de Hanukkah en la Torá. No estamos hablando en el libro de los Macabeos. Claro, ahí está toda la historia, pero en la Torá aparece aquí en el libro de Números, capítulo 7, desde el 10. Recuerden, mis hermanos, Hanukkah en hebreo significa eso, dedicación. Y se usa aquí para designar el hecho de dedicar el altar del templo. Ese fue el acto principal. Recuerde que dice en el libro de los Macabeos, debido a que sobre este altar del templo de Adonai, nuestro Elohim, se habían ofrecido animales inmundos, ellos no quisieron ya usar más este altar. Entonces lo que hicieron fue poner las piedras a un lado del monte y dijeron, bueno, cuando venga el profeta, él nos va a decir qué haremos con estas piedras. Y edificaron un altar nuevo con piedras sin tallar. Y ese se puso en el templo, ahí frente
a la casa Kadosh. Entonces, a esto es que se refiere Hanukkah. La dedicación es el altar donde se ofrecían todo este tipo de sacrificios al Eterno. Entonces vemos que Hanukkah sí es una ordenanza de la Torá. Es una ordenanza de la Torá con respecto al altar del templo. Ahora, nosotros somos el templo del Eterno. Nuestras vidas son el altar al Eterno. ¿De qué habla Hanukkah? De nuestra dedicación, de nuestra consagración, de nuestra reconsagración. Porque muchas veces el altar de nuestra vida también se contamina con las cosas del mundo y no podemos servir con este altar contaminado. Es tiempo de rededicar nuestro altar, de limpiar nuestro altar. Es, mis hermanos, una ordenanza de la Torá. Sí, es una ordenanza de la Torá. Hoy hay muchos morín que están enseñando que no, eso Hanukkah no es importante. Mis hermanos, volvamos a la Torá. ¿Por qué? Porque en la Torá nos dice, nos habla de la ordenanza con respecto a Hanukkah. Ahora, esta ordenanza de la Torá con respecto a la Hanukkah o a la dedicación del altar del templo, del altar del templo, no hay una ordenanza, es una conmemoración de estas dedicatorias de los días fijados en el año. La dedicación del altar es de hecho parte del mandamiento de la Torá. Y esto fue lo que hicieron Judas Macabeo y sus hermanos cuando recuperaron el templo profanado. Dedicaron el altar del templo para purificarlo. Luego instituyeron estos días de victoria en conmemoración anual para que la gente no olvidara que en esos días Elohim les dio la victoria. ¿Hay algo de malo en conmemorar la dedicación que tuvo lugar bajo los macabeos? ¿Hay algo de malo? Por supuesto que no, porque esta fiesta celebra la lucha del Eterno contra las fiestas paganas y el hecho de que Elohim dio la victoria total al pueblo yehudí en ese momento. Entonces es muy importante, mis hermanos, que nosotros entendamos el mandamiento de la Torá con respecto a Hanukkah. Salomón, él también hizo la dedicación del altar, al igual que Esdras, como vemos en el libro de Esdras, capítulo 6, verso 15 al 18. Dice así: esta casa fue terminada en el tercer día del mes de Adar, en el 6º año del reino de Dariavesh, el rey. Los hijos de Israel, los Coanín, los Levín y el resto de los hijos del cautiverio alegremente dedicaron, Hanukkah, esta casa de Adonai. Dedicaron esta casa de Adonai. En Hanukkah, el verso 17, Esdras 6, 17. En la Hanukkah, en la dedicación de esta casa de Adonai, ellos ofrecieron 100 becerros, 200 carneros, 400 ovejas y como ofrenda por el pecado por todo Israel, 12 cabritos, correspondiente al número de tribus de Israel. Entonces, ellos instalaron a los Coanín en sus divisiones y a los Levín en sus órdenes para el servicio de Adonai en Jerusalén, como está escrito en el libro de Moshe. Y los macabeos luego hicieron lo mismo. Los macabeos, ellos eran judíos, lógicamente ellos entendían todo este mandato de la Torá. Ellos hicieron lo mismo. Entonces tenga en cuenta, mi amado, mi amada,
este punto importante que se cita sobre Hanukkah en la Besorá de Yohanan 10, 22, 23. Los que no han hecho el estudio sobre Hanukkah y las profecías apocalípticas, les pido que escuchen los dos mensajes donde explicamos este punto a profundidad. Yohanan capítulo 10, 22, 23 dice: entonces llegó la fiesta de Hanukkah en Jerusalén y era invierno. Era invierno, no era otoño. Mire que hoy están celebrando Hanukkah en otoño. Y Yohanan 10, 22 dice: entonces llegó la fiesta de Hanukkah en Jerusalén y era invierno. Era la estación de invierno, no otoño. Ahora, tenemos ese problema. Los que han estudiado ya el calendario del Eterno entienden que tenemos ese problema por el calendario lunar, lo cual se corrige en el calendario del Eterno. La fiesta de Hanukkah es en invierno, es para la temporada de invierno. Y Yeshua estaba caminando por el atrio del templo en el pórtico de Shlomo, en el pórtico de Salomón. Yeshua estaba ahí. Tenga en cuenta que Hanukkah contrasta con la conmemoración navideña pagana del 25 de diciembre, del cumpleaños de muchos dioses falsos, entre ellos del dios falso Zeus. Se trata de una celebración con un alto contenido simbólico del combate espiritual que debemos realizar. O sea, Hanukkah es eso. El contenido de Hanukkah, el alto contenido simbólico del combate espiritual que realizó el pueblo ahí en los tiempos de Antíoco, pero que sencillamente nos dan claridad sobre la obra que el Eterno está con nosotros haciendo en estos días. Cuando se ungió el altar, los líderes trajeron sus ofrendas para su dedicación, para Hanukkah, y la presentaron ante el altar. Eso es lo que dice en Números 7:10. La palabra hebrea Hanukkah, que significa eso, dedicación, está relacionada con Kinuj, que significa también educación. Ambas palabras se derivan de la raíz Shenuka, que significa dedicar, inaugurar, iniciar. Y en el libro de los Números 7:84, la palabra Hanukkah se usa junto con el altar. Hanukat, Hamishibesh, o sea, dedicación del altar. Hanukkah Hamishbesh, dedicación del altar. Este es el punto central de Hanukkah, la dedicación del altar. Una vez que Moshe terminó de montar el Mishkan, dedicó el altar a Adonai. Hanukkah. Después de eso, todos los líderes presentaron sus ofrendas de grano, holocaustos y ofrendas de comunión, de toros, de carneros, de corderos, cabras, bueyes, platos de plata y oro llenos de harina, aceite, incienso, todas estas ofrendas. De esto podríamos entender que la finalización de un proyecto en realidad podría representar un nuevo comienzo. Esto era lo último que se ponía en el templo, el altar. Y estaba indicando, nos estaba dando a entender un gran nuevo comienzo con la dedicación del altar, con la Hanukkah del altar. Además, es solo cuando hemos dedicado nuestro trabajo a Adonai que comienza nuestra verdadera educación y somos guiados a todo lo que Él tiene para nosotros. Ustedes ven todo el material que el Eterno nos ha dado bajo el ministerio de Torah Viviente. No solamente la versión Torah Viviente, los salmos del Rey David, los sidurín, los estudios en PDF, los audios, los videos. Eso, mis hermanos, es tanto que es lo que ahora nos educa. Y eso está hablando Hanukkah.
Hanukkah no solamente es dedicarnos también para ser educados en la Torá. Y el Eterno quiere darnos toda esta educación en su Torá. El templo y el servicio del templo continuaron siendo el foco de la vida judía desde el momento de la entrega de la Torá en el monte Sinaí hasta la destrucción del segundo templo en Jerusalén, un periodo de aproximadamente 1500 años. El primer templo, que fue construido por Salomón, duró aproximadamente 400 años antes de que fuera destruido. Y los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia. Zacarías regresó del exilio de Babilonia cuando el rey Ciro permitió que el pueblo judío regresara a su tierra en el año 538 antes de la venida del Mashiach. Es por eso que en la lectura de este Shabbat también compartimos sobre Hanukkah en la lectura de este Shabbat. Y Zacarías tiene una visión de la menorá del templo, aunque el segundo templo aún no se había construido. Zacarías 4 dice así: y me preguntó, ¿qué ves tú? Yo respondí, he estado mirando a una menorá. Es toda de oro con un tazón encima, en él 7 lámparas y 7 tubos que llegan a la parte superior de las lámparas. En esta lectura, el pueblo yehudí había intentado reconstruir el templo sagrado, pero se desanimó. Los desastres y la intensa oposición los llenaron de consternación y el proceso de construcción se detuvo. Sin embargo, el profeta Zacarías despertó al pueblo de su abatimiento con una visión de Adonai viniendo sobre su pueblo. Y Zacarías 2, 9 al 13 lo registra así: pero yo batiré mi mano sobre ellos y ellos serán saqueados por los que fueron sus esclavos. Entonces sabrás que Elohim a Elión me envió. Canta, hija de Sión, regocíjate, porque aquí vengo y yo habitaré entre ustedes, dice Elohim. En ese día muchas naciones correrán para refugio en Elohim. Ellos serán mi pueblo y yo habitaré entre ustedes. Entonces sabrás que fue Elohim a Elión quien me envió a ustedes. Elohim tomará posesión de Yehuda como su porción en la tierra Kadosh, y de nuevo él hará a Jerusalén su elección. Tema toda carne ante Elohim, porque él ha sido levantado de su morada Kadosh. Quizá la gente se sintió tentada a pensar que regresar a las comodidades de Babilonia sería más fácil que arrepentirse y esforzarse por reconstruir la tierra prometida. Incluso podrían haberse preocupado de que Elohim no estuviera detrás de sus esfuerzos. Pero la visión mesiánica de Zacarías no dejó ninguna duda de que Adonai los había elegido a ellos y a Jerusalén. Además, Elohim prometió que vendría el renuevo justo y que el pecado que nos separa de Elohim sería tratado en un día. Esto lo registra el profeta Zacarías en el capítulo 3, 8 y 9. Escucha, Cohen Agadol Yehoshua, ambos tú y tus colegas que están aquí sentados ante ti, porque estos hombres son una señal que voy a traer mi siervo Mitzema, mi retoño, pues mira la piedra que he puesto delante de Yehoshua. En una piedra hay 7 ojos, y yo grabaré lo que tiene que ser escrito en ella, dice Adonai, Elohim Sebaot, y yo removeré la culpa de esta tierra en un día. Esta es una profecía mesiánica que nos está pasando Zacarías, como el Eterno quitaría de la tierra el pecado en un día, hablando del día de la muerte de el Mashiach, cuando la culpa fue quitada de la tierra. Y Yohanan, capítulo 8, verso 12 dice:
Y Yeshua les habló de nuevo: Enana, yo soy el Elohim viviente, la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que encontrará la luz de la vida. Este plan de liberación en un solo día también está presente en la parashá Miketz. Como los exiliados que regresaron de Babilonia intentando reconstruir el templo, Yosef probablemente tuvo su parte de momentos desesperados. A nivel humano, había sido abandonado y olvidado en prisión, pero el plan de Elohim para él todavía estaba activo y no había dejado de velar por él. De hecho, Elohim lo había posicionado para estar en el lugar correcto, en el momento adecuado para cumplir su destino. Y de repente, en un solo día, Yosef fue de la prisión al palacio. Sí, en un solo día. En un solo día Elohim liberó a Yosef de la prisión. Asimismo, en el mismo día fue puesto en el palacio. Ahora, Yeshua también en un solo día nos liberó del pecado, con este único sacrificio eterno, con esta única sangre preciosa. Él nos liberó del pecado. Elohim nos libera de la separación eterna entre Él en el momento en que confiamos en el sacrificio de Yeshua, en su muerte y en su resurrección. En Hillel, en Lucas, Yeshua confirma su misión como libertador. Como era su costumbre, fue a la sinagoga en Shabbat, el séptimo día, y leyó el rollo de Isaías. En Hillel 4, 17 al 19. Le entregaron el rollo del profeta Isaías. Desenrolló el pergamino y encontró donde estaba escrito: el Ruach Adonai está sobre mí. Por eso me ha ungido para anunciar las buenas noticias a los pobres y me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para fortalecer con el perdón a los quebrantados y para proclamar el año agradable de Adonai. Isaías 61, 1 y 2 dice: el Ruach Adonai está sobre mí, por lo tanto me ha ungido Adonai para anunciar buenas noticias a los abatidos, vendar las llagas de los quebrantados de corazón. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, vista renovada a los ciegos y a los presos apertura de cárcel, para proclamar el año favorable de Adonai y el día de salvación de nuestro Elohim, para consolar a todos los que lloran. Aunque hemos sido liberados y salvos, puede haber ocasiones en las que nos vemos tentados y nos desesperamos cuando nos encontramos en situaciones difíciles. Cuando llegamos al final de nuestras propias fuerzas, preguntando: ¿qué estoy haciendo aquí en este lugar difícil? Debemos recordar a Yosef y recordar que Elohim tiene el control, sin importar lo mal que se vea la situación. A veces pensamos que una mejora en nuestra situación va a llegar mucho tiempo y tal vez va a demorar mucho tiempo en llegar. Pero cuando ponemos nuestra confianza, de verdad, cuando ponemos nuestra confianza, mis hermanos, cuando ponemos nuestra confianza en el Todopoderoso, Él nos dará la victoria y nos llevará a un lugar mucho mejor de lo que podríamos habernos imaginado. Puede suceder y que suceda pronto y en nuestros días. Y que suceda pronto y en sus días. A todos ustedes, hermanos, que están ahí como Yosef, olvidados allá en ese calabozo. Les recuerdo, Elohim, Él es el soberano que hace que avancemos. Y Él es el maestro en abrir brechas, como lo dijo a través de Isaías. Él abre brechas y caminos donde no hay caminos. Él es experto en esto. En el libro de Crónicas, Primera de Crónicas 14:11 dice: así que subieron a Baal Peratzim y David los derrotó allí.
David dijo: Adonai irrumpió por entre mis enemigos, por mi poder como un río rompe sus riberas. Por esto llamaron al lugar Baal Peratzim. Baal Peratzim, Señor de romper por medio. Baal Peratzim. Él es nuestro eterno, Él es nuestro soberano. Él abre caminos donde no hay caminos. Teilín 44:3 dice: porque no heredaron la tierra por sus propias espadas, ni su propio brazo les dio la victoria. Más bien fue por tu mano derecha, por tu brazo, por Yeshua, y la luz de tu semblante, porque tú estabas complacido con ellos. Hanukkah, entonces, es el aniversario de la nueva dedicación del altar del templo después de que fuera profanado por los ejércitos greco-sirios. Eso en el año 166 antes del Mashiach. Hanukkah, mis hermanos, es esto, es la nueva dedicación del altar del templo. En nuestra experiencia, mis hermanos, es eso, es nuestra dedicación. Ahora ya tenemos toda la luz a través de las profecías mesiánicas que nos presenta Hanukkah. Es tiempo de ordenar nuestro altar, es tiempo de ordenar su vida de Torah, su vida de estudio, su vida de oración, su vida de comunión con el Eterno. Es tiempo de dedicar un altar al Eterno. Hacer, mis hermanos, en cada casa un altar. Ese es Hanukkah. Se levanta, se establece para poder seguir con esta comunión ininterrumpida por el Eterno. Mis hermanos, armar nuestro altar, armar nuestro tiempo de comunión, nuestro tiempo de estudio de la Torah, no lo hagamos de manera desordenada, porque eso no nos traerá ningún fruto. Hanukkah es el aniversario de la nueva dedicación del altar del templo después de que fuera profanado, como vimos a través del libro de los Macabeos. Todo lo que hizo Antíoco con respecto a la Torah, a los mandamientos, a las fiestas del Eterno, con respecto a no permitir los mandamientos, profanar el templo, nombrar sacerdotes paganos, sacrificar cerdos en el altar, constituir una religión aparte totalmente de la Torah. Pero hubo un tiempo para rededicar, donde se restauró nuevamente todo. Por todos los derechos, los judíos deberían haber sido completamente derrotados. Es que no tenían ni soldados profesionales, no había un ejército en el pueblo judío. Estaban completamente superados en número por los ejércitos de Antíoco. Esta es la lección de toda la historia judía. Elohim cumple su voluntad a través de su Ruach. También puede convertirse en mi historia, en nuestra historia, en su historia, si permitimos que el Ruach Elohim reine libremente en nuestras vidas, en lugar de depender de nuestras propias habilidades, o de depender de las personas, o depender de este mundo. No, debemos permitir que el Ruach reine, mis hermanos, libremente en nuestras vidas. Zacarías 4:6 dice: entonces él me respondió: esta es la palabra de Adonai para Zerubabel, no con ejército ni con fuerza, sino con mi Ruach, dice Adonai de los ejércitos. En el momento de la primera Hanukkah, en el antiguo Israel, solo un remanente del pueblo de Elohim estaba dedicado a él y a su Torah, un pequeño puñado. El resto se había asimilado a la cultura griega y a su fe pagana. Por lo tanto, Hanukkah no se trataba simplemente de liberar una batalla entre un pequeño grupo de luchadores por la libertad judías, llamados los Macabeos, y las fuerzas militares greco-romanas. Bueno, en ese tiempo eran las fuerzas griegas o greco-sirias.
Se trataba de liberar, mis hermanos, una batalla espiritual más profunda entre una fe kadosh, fundada en la palabra de Elohim, y las poderosas fuerzas que luchan por atraer al pueblo de Elohim al paganismo. Por supuesto, esa batalla todavía está en curso hoy, pero en esta Haftará que estamos viendo en esta semana, que el Eterno nos lleva a reconsiderar Hanukkah desde el punto de vista de la Torá, nos recuerda que la batalla y la victoria, mis hermanos, pertenecen a Adonai, y cada uno tiene la obligación delante del Eterno de levantar este altar, de reinaugurar este altar. Tal vez su altar está envejecido, no tiene un estudio adecuado de la Torá, no guarda adecuadamente las fiestas, no guarda adecuadamente el Shabbat, se ha vuelto una vida desordenada. Bueno, mis hermanos, a eso es que el Eterno nos trae. Aunque vivimos en este mundo, y lógicamente en este mundo hay muchas cosas malignas, nuestra máxima lealtad es a Elohim y su palabra. Nuestra máxima lealtad es a Yeshua, mis hermanos, y a su palabra. Y que podamos cada uno, mis hermanos, volver a dedicarnos, volver a consagrarnos durante esta temporada de Hanukkah, para convertirnos en vasijas que son verdaderamente dignas del Eterno. Debido a que Miketz, esta parashá, siempre coincide con estas fiestas de Hanukkah. Hanukkah, también conocida como la fiesta de las luces, aunque recuerden que la verdadera fiesta de las luces es Sukkot, solo que muchos no la pudieron celebrar en su tiempo, y luego también hubo un pequeño grupo que la celebró después. Parece que para los días de Hanukkah. Pero este festival de las luces, que se llama Hanukkah, que coincide con la parashá Miketz, donde el Eterno nos está pidiendo que seamos prácticos como fue Yosef, y que espiritualmente, mis hermanos, seamos aguerridos como lo estamos aprendiendo a través de los macabeos, a través de Esdras, a través de Salomón, cómo fue que dedicaron el altar al Eterno. La porción de esta semana, que incluye también esta Haftará especial, que es la Haftará Hanukkah, que tiene que ver con la lectura profética sobre la visión del profeta Zacarías de una gran menorá. Entonces, Zacarías dice en el capítulo 4, 2 y 3, y me preguntó, ¿qué ves tú? Yo respondí, he estado mirando una menorá, es toda de oro, con un tazón encima, en él 7 lámparas y 7 tubos que llegan a la parte superior de las lámparas. Al lado de él hay 2 árboles de olivo, uno a la derecha del tazón y el otro a la izquierda. 2 olivos alimentan esta gran menorá con aceite. A menudo se consideran que los árboles se refieren a Yehoshua, el Cohen Agadol, el sumo sacerdote, y a Zorobabel, que son las figuras espirituales y políticas en este comentario. Pero dado que la profecía generalmente revela el presente y el futuro, y dado que los árboles en las escrituras a menudo representan a las personas, algunos también consideran que estos 2 árboles representan a los creyentes judíos y a los creyentes gentiles, o a los creyentes gentilizados, hablando de las tribus que se gentilizaron. Hijos ungidos que han estado iluminando la oscuridad durante más de 2000 años. Los creyentes judíos en el Mashiach, los creyentes gentiles o gentilizados también en el Mashiach en las naciones. Otros piensan que los 2 árboles representan al Mashiach, que es la rama justa de Adonai, y al Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad. Zacarías 4:14 dice, él dijo, estos son
los dos que han sido ungidos con aceite, ellos están con el Adón de toda la tierra. El profeta Zacarías promete que la oscuridad que proviene de nuestro pecado, que nos separa de Elohim, será quitada sobrenaturalmente en un solo día por la rama justa, como está registrado en Zacarías 3, 8, 9. Escucha, Cohen Agadol y Joshua, ambos, tú y tus colegas que están aquí sentados ante ti, porque estos hombres son una señal que voy a traer a mi siervo Tsema, el retoño. Pues mira la piedra que he puesto delante de Joshua. En una piedra hay 7 ojos. Yo grabaré lo que tiene que ser escrito en ella, dice Adonai Elohim Sebaot, y yo removeré la culpa de esta tierra en un día. Vimos cumplido esta profecía cuando en un solo día el sacrificio de Yeshua quitó los pecados del mundo. Primera de Yohanan 2, 1 y 2 dice: hijitos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos a Yeshua HaMashiach, el Sadik, quien intercede ante el Padre como abogado por amor a nosotros. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, Israel, sino también por los del mundo entero. Elohim también habla de la obra sobrenatural del Ruach, para cumplir los planes de Adonai, como la construcción del segundo templo por Zerubabel. Zacarías 4:6 describe así: entonces él me respondió, esta es la palabra de Adonai para Zerubabel, no con ejército ni con fuerza, sino con mi Ruach, dice Adonai de los ejércitos. En el santo santuario, o sea, en el lugar santo, la luz de la menorá se convirtió en un símbolo de la divina presencia de Elohim. Recuerden que la menorá estaba en el lugar santo, en el Beit HaMikdash, ahí en el templo. Durante esta época del año, cuando las noches de invierno son más largas, sentimos nuestra necesidad de luz con más intensidad. Algunas personas incluso experimentan lo que se ha denominado trastorno afectivo estacional. En invierno, que es la temporada siguiente que entraremos, la estación de invierno, las noches son más largas. Y hay mucha gente que sufre de trastorno afectivo estacional, una depresión particular provocada por una deficiencia de luz solar. Asimismo, cuando atravesamos nuestra larga y oscura noche del alma, sentimos más intensamente nuestro deseo de ver incluso un destello de luz. El profeta judío Isaías escribió acerca de una gran luz que un día vendría para sacar a la gente de las tinieblas sombrías. Isaías 9, 1 y 2 registra así el profeta: para aquel que estaba angustiado no habrá tristeza. En el primer tiempo trató con desprecio la tierra de Zebulún y la tierra de Naptalí, pero en el último tiempo lo hará glorioso por el camino del mar, más allá del Yarden, Galil de los Goín. El pueblo que caminó en la oscuridad ha visto una gran luz. En aquellos que vivían en la tierra de sombras profundas, la luz ha brillado. ¿Quién es esta gran luz de la que profetizó Isaías? La luz vendría en la forma de un niño que eventualmente gobernaría las naciones con rectitud y justicia, sentado en el trono de su padre David por toda la eternidad. Como dice Isaías 9, 6 y 7, porque un niño nos es nacido y un hijo nos es dado. El gobierno está sobre sus hombros. Él será llamado Peleyoetz, el Gibor, Abiad, Shar Shalom, admirable, consejero, Elohim fuerte, Padre eterno, príncipe de Shalom.
Su gobierno se expandirá y la paz no tendrá fin para el trono de David y su reino, que ya sostiene con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. El celo de Adonai Sebaot hará esto. Yeshua, él dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue nunca andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hanukkah es una celebración de la luz. Este alegre festival conmemoró la salvación del pueblo judío de la opresión de los griegos, que gobernaron al pueblo judío entre el año 332 y 164 antes de la era mesiánica. Fue tanto una salvación física como espiritual, ya que los judíos no solo fueron rescatados de la persecución, sino que también fueron liberados de un sistema, fueron liberados de una cultura religiosa helenizada, una cultura griega impuesta. Lucharon por la libertad de adoptar al único Elohim verdadero, guardar sus mandamientos, observar las festividades, como está escrito en la Torá. Aunque no está ordenado en la Torá, el pueblo judío honra la liberación del templo sagrado y su nueva dedicación, Hanukkah, como vimos en la Torá. La dedicación de Hanukkah, la dedicación del altar a Elohim, celebrando el festival de la dedicación, el festival de la Hanukkah. Entonces, Yeshua celebró Hanukkah. Pues la única referencia en las escrituras a Hanukkah se encuentra en el Brit Hadashah, en el Nuevo Pacto. Indica que es muy probable que él guardara el festival. La Betzora de Yohanan revela que Yeshua caminó en los patios del templo durante Hanukkah, como dice Yohanan 10, 22, 23. Entonces llegó la fiesta de Hanukkah en Jerusalén y era invierno, y Yeshua estaba caminando por el atrio del templo en el pórtico de Shlomo. Mientras estuvo allí, algunos le preguntaron directamente si era el Mashiach. Y Yeshua señaló las obras que había hecho como prueba, pero explicó que no creían en él porque no eran sus ovejas. En la porción del Brit Hadashah de esta semana, Yeshua, el Mesías, proclamó su misión como la de sanar a los quebrantados de corazón y liberar a los cautivos. Los versos que citó provienen directamente del libro del profeta Isaías. Entonces vino a Nazaret, donde se había criado, y como era su costumbre, entró en la sinagoga en el día de reposo y se levantó para leer. Y le entregaron el libro del profeta Isaías. Y cuando abrió el libro, encontró el lugar donde estaba escrito. Lucas 4 dice: Yeshua lee la Torá en Shabbat en Nazaret. Entonces fue a Nazaret, donde había sido criado, y en Shabbat fue a la sinagoga. Como de costumbre, se puso de pie para leer. Le entregaron el rollo del profeta Isaías. Desenrolló el pergamino y encontró donde estaba escrito: el Ruach Adonai está sobre mí, por eso me ha ungido para anunciar las buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para fortalecer con el perdón a los quebrantados y para proclamar el año agradable de Adonai. Vimos también a través de la vida de Yosef muchas similitudes entre Yosef y Yeshua. Muchos paralelos que hay en la vida de Yosef y de Yeshua. En el momento de la liberación de Yosef de la prisión al servicio del faraón, tenía 30 años, como vimos, al igual que Yeshua, tenía 30 años cuando comenzó su ministerio público al servicio del rey.
Además, dice que la apariencia y la personalidad de Joseph habían cambiado tanto que durante su estadía en Egipto, sus hermanos ya no lo reconocían. Se pararon frente a Joseph buscando la salvación de su hambre que solo él podía proporcionar. Y sin embargo, no tenían ni idea de que él era su hermano. Algo similar como le pasó a Yeshua, los hermanos y las hermanas de Yeshua, del pueblo Yehudí, hoy tienen frente a ellos las escrituras, porque aún el Brit Hadashah es una escritura hebrea y revelan quién es él, quién es Yeshua. Sin embargo, no pueden reconocerlo como su Mesías. Hay un velo. Una de las razones de esta ceguera moderna es en la forma en que los cristianos han retratado al Salvador a lo largo de los siglos. Parece haber dejado de ser un judío observante que guardaba fielmente los mandamientos de Elohim, la Torá, y en cambio ha sido etiquetado como un romano gentil. Y lógicamente, ¿cómo le van a presentar a un Mesías gentil al pueblo que conoce a su Mesías? La identidad de Yeshua ha cambiado tanto, mis hermanos. O sea, la religión la ha cambiado tanto que la gran mayoría del pueblo judío no puede imaginar que este Yeshua judío es el Mashiach, el Mesías. Y es la pregunta que le están haciendo en Hanukkah. Si tú eres el Mashiach, dínoslo. Y Yeshua varias veces dijo que él era el Mashiach. El Mesías judío, por quienes han estado esperando sus hermanos judíos, anhelando y orando por más de 3000 años. Si no recuerdan el cántico, Anima Amin. Yo creo con perfecta fe en la venida del Mashiach, y aunque demore, lo esperaré. 3000 años, mis hermanos, cantando este canto y aún no lo pueden reconocer. ¿Por qué? Porque las religiones le cambiaron la identidad al Yeshua judío. Y es nuestro trabajo hoy, mis hermanos, recuperar completamente la identidad del Mesías judío. Zacarías 12:10 dice: y derramaré sobre la casa de David y los habitantes de Jerusalén un ruach de misericordia y compasión, y mirarán a mí Aleptab, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Hoy miles de hermanos y hermanas de Yeshua están comenzando a comprender quién es Él después de 3000 años. Hermanos judíos, hoy ya lo están comprendiendo quién es Él en verdad. Y hoy los conocemos como judíos mesiánicos. Y su búsqueda del Mesías de las Escrituras, mis hermanos, para muchos ha terminado. Y Yeshua se reveló como el Mashiach en Hanukkah, pero entendiendo que el Mashiach en el concepto judío es divino. Por eso cuando él dijo, bueno, eso les he dicho, cuando les dije, dinos si tú eres, ya lo he dicho y ustedes no creen. Y al ratico estaban diciendo, blasfema, blasfema. ¿Cuál blasfema? ¿Qué dijo él? Que él era el Mashiach. Pero en el pensamiento judío de ese tiempo, hablar del Mashiach era hablar de la divinidad. O sea, decir que alguien era el Mashiach es decir que alguien era Elohim mismo. Entonces, hoy los judíos mesiánicos, que son los judíos restaurados en todo el mundo, creyentes en el Mashiach, son este olivo restaurado del que habla Romanos capítulo 11, y están ganando constantemente reconocimiento como un movimiento legítimo del judaísmo en Israel y en el mundo. ¿Cuál es nuestro
encargo. ¿Qué es lo que debe haber en nuestro corazón, mis hermanos? Orar. Orar para que el resto del pueblo yehudí reconozca a Yeshua en la profecía mesiánica de Zacarías. Cuando escuchen sobre la rama justa en este Shabbat y la promesa de que el pecado fue quitado en un solo día, ya ocurrió cuando el Mashiach murió. Entonces, cuando ellos comprendan esto, también pueden legítimamente llamarse judíos completos. Ahora sí, un judío pleno, completo, un judío real, porque tiene a su Mashiach, a su rey. Otro paralelo importante es que el padre de Yosef, Jacob, Israel, había exaltado a Yosef y Elohim ha exaltado a Yeshua, como dice Filipenses 2:8-9. Y en su condición humana se humilló a sí mismo todavía más, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en el poste vertical como un criminal. Por lo cual Adonai lo exaltó hasta lo sumo como soberano y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es el nombre sobre todo nombre? Yud, Hei, Bab, Hei. Yeye, Hayá, Beobe. Ese nombre se le otorga a Yeshua. Aunque los hermanos de Yosef lo habían odiado y prometieron que nunca se inclinarían ante él, como sus sueños sugirieron que haría, en Bereshit 37:19, vemos en esta parashá que al final de Miketz, vienen y se inclinan ante su hermano Yosef. Y esta es una imagen profética del día en que todo Israel reconocerá la autoridad de Yeshua y toda rodilla se doblará ante él y sabrán que él es Adonai. Filipenses 2:10, para que en honor al nombre de Yeshua toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Adonai es Yeshua. Isaías 45:23 dice: en el nombre de mí mismo he jurado, de mi boca justamente ha salido una palabra que no regresaré, que ante mí toda rodilla se doblará y toda lengua jurará lealtad a Adonai. Mis hermanos, que nuestro Padre cumpla en nuestros días esta obra de salvación con el pueblo yehudí. Que todo el pueblo yehudí reconozca a Yeshua en las profecías mesiánicas del Tanaj. Cuando escuchen también lo que dice Zacarías, que Yeshua es la rama justa, y que lo escuchen en este Shabbat, donde se celebra Hanukkah, y también en el pueblo judío, y también esta parashá Miketz. Y que esta promesa, mis hermanos, sea cumplida en ellos, la promesa de que el pecado fue quitado en un solo día. El pecado de la casa de Yehudá será arrancado en un solo día, en el día que Yehudá como nación se vuelva a su Mesías judío. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre tuyo, en el nombre de nuestro Adonai Yeshua, hazlo pronto, Padre, y en nuestros días. Beshem Adonai Yeshua.